Hola, qué gusto estar juntos otra vez o que nos acompañe por primera vez. Nosotros dedicamos este espacio para leer, meditar, reflexionar cada día en un capítulo diferente de la Biblia en forma secuencial. Aspiramos, con la ayuda y la bendición de Dios, a terminar la lectura de toda la Biblia allí a mitad del mes de julio del 2015. Hoy nos concentramos en Números capítulo 33, pero vamos a orar pidiendo la bendición de Dios antes de leer la Escritura. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz que enseña, que dirige y que orienta. Te pedimos hagas esto una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Recordando que el libro de Números fue escrito por Moisés, que hace parte de los primeros 5 libros, el Pentateuco, que estamos todos los días estudiando en forma secuencial un capítulo de la Biblia. Mañana continuamos con Números 34 y así sucesivamente hasta poder completar la lectura de toda la Biblia. Hoy, como mencioné, nos concentramos en el capítulo 33 de Números. El capítulo 33 de Números, si usted tiene la Biblia, va a descubrir allí que, pero está un poquito, da poco ánimo de leer, ¿no? Porque como que repite mucho, partieron de tal lugar y acamparon en tal lugar. Partieron de tal lugar y acamparon en tal lugar. Es algo así como la ruta que Israel sigue en el desierto. Y aparecen mencionados estos numerosos lugares, en total son 40, entre Ramsés y las llanuras de Moab. Es el recorrido que los israelitas hicieron en el desierto, en su caminata, en su peregrinar hacia la tierra que Dios le había prometido. De manera que va contando dónde fueron, dónde estuvieron, dónde acamparon, dónde partieron, dónde salieron. La mayoría de estos lugares son lugares que están en esas regiones que les acabo de mencionar. Así que yo quiero no tanto detenerme en un pasaje, sí lo vamos a hacer en el final, quiero detenerme en algunas conclusiones de este capítulo. La primera, Moisés hizo la lista por mandato del Señor, así que Dios consideró que era importante que quede registrado la ruta por la que Israel caminó en el desierto. Tenemos que tomar con seriedad esta lista porque es una recapitulación de los viajes. Es el recorrido, en el mapa podemos percibir el recorrido que el pueblo hizo, que demoró 40 años cuando no necesitaba demorar 40 años. Fue a causa de su incredulidad, de la dureza de su corazón, de su rebeldía, de su rebelión, de su indiferencia, que el viaje se hizo largo y muchos murieron en el desierto. La tercera conclusión que tiene que ver con esa cantidad de lugares visitados o de sitios, esos 40 lugares citados en este capítulo. Una cuarta conclusión, como en el caso de las genealogías, hay detalles que eran importantes para aquella época y que para nosotros no son importantes o no parecen relevantes. Por último, puedo decir que el registro es algo así como un recordativo de las bendiciones de Dios a su pueblo. Por eso el Señor quiso que las registrara. A pesar de la incredulidad, a pesar de la rebeldía, a pesar de la obstinación de ir en contra de la voluntad de Dios, Dios mantuvo inalterable su proyecto y su propósito de bendecir. Y ahora sí quisiera leer desde el versículo 30 en adelante. 50 en adelante. Allí en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó,
el Señor le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, recuerden, ¿no? Esclavos en Egipto, liberados, todo el peregrinar por el desierto, después de cruzar el Jordán, después de entrar a la tierra de Canaán, esa tierra prometida que fluye leche, miel, una tierra fructífera, tienen que, versículo 52, expulsar a los habitantes. 2. Destruir a todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Se iban a entrar en una tierra que no creían en Dios, creían en falsos dioses, adoraban ídolos. Dios dice: van a destruir esos ídolos, porque si lo tienen a Él, no necesitan los ídolos. Continúa el pasaje bíblico y dice: van a destruir los ídolos, las imágenes. Ordénales que arrasen los santuarios paganos. El santuario pagano era un lugar de culto opuesto a Dios. La mayoría de esos dioses eran fabricados por la inventiva humana. Muchos de ellos eran animales. Algunos eran en el cuerpo de un hombre, pero con la cara, la cabeza de un animal. O sea, toda esa idolatría, esas imágenes, esos santuarios paganos de los que no creían en Dios. Los israelitas eran monoteístas, es decir, creían en un solo Dios. Los paganos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses diferentes. Dice: por eso tienes que destruir los ídolos, las imágenes. Ordena que arrasen todos sus santuarios paganos, conquisten la tierra, la habiten, porque yo se la he dado a ellos como heredad. Y entonces continúa con las indicaciones: la tierra será hecha por sorteo, la tribu más numerosa recibirá la heredad más grande. Y termina el capítulo diciendo: esto yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. Entonces, el pueblo de Israel recibe la bendición de Dios. Y si no acepta la bendición de Dios, termina recibiendo las mismas consecuencias que los paganos. Ahora, cuánto amor, cuánta misericordia, ¿no? Cuánta paciencia, cuánta perseverancia en el proyecto de Dios, cuánta fidelidad en su promesa. Inalterablemente Él mantiene su proyecto, su propósito, su intención de salvar, de rescatar, de redimir, de llevar a sus hijos a una tierra nueva, a una vida nueva. Dios mantiene su plan para con nosotros hoy. Esta tierra lastimada, arruinada por el pecado, echada a perder, vista desde todos los ángulos, desde lo económico, lo político, lo social, lo moral, lo cultural, lo ambiental. Una tierra que ya no da para más. Una tierra que nosotros la hemos hecho un desierto de pecado, de destrucción. Él tiene una vida nueva para nosotros, una vida abundante, una vida para siempre, la vida que Él planeó desde el comienzo, que malogramos momentáneamente. Dios tiene esa vida para usted. Y usted puede comenzar a recibir esa vida desde ahora, por fe. Usted puede tener desde ahora la esperanza. Usted puede tener desde ahora la compañía de Dios que nos fortalece en nuestra caminata por el desierto y la esperanza de que un día vamos a cruzar el río y allí del otro lado del río todo será bueno, todo será nuevo para siempre. Yo voy a hacer una oración aquí. Después de la oración, usted haga su oración allí. Hable con Dios. Presente su vida y su petición a Él. Señor, te damos gracias por tu plan de conducirnos a una vida nueva y diferente, una vida para siempre. Queremos ser parte de tu vida y queremos vivir por la eternidad a tu lado. Asístenos y ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te lo agradezco. Amén.
Después de este momento tan personal con Dios, quiero desearte para ti lo mejor en este día. Toda la bendición de Dios, toda su compañía en nuestra caminata en el desierto, pero sobre todo toda la fe y la esperanza de una vida nueva y de una vida para siempre. Nos reencontramos mañana, juntos, leyendo, meditando, decidiendo ser reavivados por su palabra.